Tuvimos una reunión ayer con todos los chicos de los demás gimnasios. Estuvimos con los directivos que nos explicaron la situación epidemiológica de las Flores, bueno, por qué se habían tomado esta medida de cerrar la parte deportiva o los gimnasios. Y bueno, como ya se sabe, la realidad es que me explicaron que los hospitales estaban bastante comprometidos, que los gimnasios no habían sido, ni las actividades deportivas habían sido los causantes de todo esto, que había otras situaciones. Pero bueno, como es una actividad en la cual no está habilitada en el sistema de fases que ellos tienen, y que por ahí responden a la provincia, bueno, nos veíamos, era como que querían parar un poco la circulación del virus y creían que por ahí, como no sabían ellos realmente no sabían realmente el problema que tenían, querían ver dónde estaban ubicados, decidieron cerrar la actividad deportiva y los gimnasios. ¿Quedaron satisfechos con la respuesta en este caso? ¿Crees que se podría haber tenido otra cintura y demás? La realidad que yo creo que lo que nos dicen ellos por partes entendibles no podemos ir en contra de nada, cuando hablan de un hospital lleno, de gente que está trabajando, podríamos ir cualquiera de nosotros al hospital ante una situación de esa y es cierto, por ahí no nos pueden atender. También ellos nos reconocieron que está comprobado que no es el problema el gimnasio, sí. Pero bueno, lamentablemente nos vemos involucrados en una situación que por ahí nosotros hicimos las cosas bien, pero esto es a nivel provincial y por ahí el haber hecho un corte muy temprano hoy es como que bueno, se pone cada vez más tirante la situación de volver a decirnos que no podemos trabajar. Entonces creo que nada, uno por ahí piensa que bueno, que se cortaron las actividades muy pronto. También podemos entender que bueno, que es difícil saber qué es lo que iba a pasar, pero bueno, pasa esto, que hay una continua, nada, por la necesidad de nosotros de trabajar, la problemática de la pandemia, los hospitales llenos, que ahí vemos un déficit de salud que viene hace años y hoy ante una situación, bueno, en los pueblos chicos o la ciudad chica como esta, se nota. Lucho, bueno, cada caso es particular y distinto, pero ¿cuánto más se puede aguantar con las puertas cerradas en cuanto a estas actividades, no? No, la realidad es que ellos querían evaluar esta semana, nos dijeron que el miércoles o jueves de la otra semana nos íbamos a volver a juntar y ver si podríamos reabrir de vuelta hasta a su vez ampliar la cantidad de horas de trabajo hasta las 22 horas. La realidad es que es como que, bueno, no se sabe es el día a día porque no hay una estrategia tampoco creo a nivel país de cómo van a tratar esta pandemia. O sea, se están hablando de las vacaciones y nosotros tenemos el gimnasio cerrado, entonces, nada, es como que tampoco ellos se ponen la mejor predisposición para atendernos y solucionar el problema, y por otro lado también creo que es un ambiente que ha sido castigado innecesariamente desde temprano. ¿Hay ayuda, acompañamiento económico? Porque bueno, entiendo, lo hemos hablado, ¿no? Los servicios, los gastos fijos siguen viniendo. Sí, nosotros al principio, cuando estuvimos los 3 meses, en mi caso hubo un descuento de las tasas de ABL, que yo tenía una deuda, entonces bueno, era tanto para el dueño que nos alquilaba poder descontarlo a nosotros, me descontaron una parte de la deuda, supuestamente ahora hay una ayuda, bueno, que no sabemos de cuánto es nada, simplemente se firmó. Y nada, es una ayuda por ahí mínima para lo que cuando tenés un comercio, que es otra situación. En principio una sesión relativamente corta desde el punto de vista de la configuración del orden del día, pero una sesión que llevó aproximadamente 2 horas, 2 horas y media en total en torno al tratamiento y al debate de varios puntos que se dieron. Una sesión importante, con varios temas importantes que fueron abordados, pero bueno, como siempre, tratando de legislar, tratando de funcionar el Consejo Deliberante y tratando de acompañar cada una de las iniciativas que entendemos nosotros que son positivas, saludables para el bienestar general de nuestra ciudad. Y entre ellos hoy había un tema muy importante, que era un proyecto de ordenanza que había sido girado por el Departamento Ejecutivo, en torno a la necesidad de poder establecer un sistema de multas, digamos,
relacionado con todo este contexto que estamos viviendo de pandemia y, por supuesto, teniendo en cuenta la problemática local de los últimos días, de las últimas semanas, donde tenemos una importante cantidad de casos positivos. Al día de la fecha, aproximadamente 48 casos activos creo que hay. Y bueno, estamos entrando en un momento a nivel local, en un momento bastante complicado, si se quiere, desde el punto de vista de la contagiosidad del virus. Así como podemos ver y observar cómo el AMBA y Capital Federal vienen en una tendencia descendente, el coronavirus, el COVID se ha diseminado, digamos, por todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Nuestra ciudad no está ajena y por eso estamos viviendo esta realidad. Y en ese marco fue que se trató un proyecto de ordenanza, como te decía recién, donde, entre otras cuestiones, se establecen una serie de multas, si se quiere, para aquellos vecinos o ciudadanos que incumplan las normas que ya son conocidas por todos, Marcelo. Ten en cuenta que llevamos medio año, 6 meses, en el marco de la pandemia, 6 meses de aislamiento, por las distintas fases de la pandemia que nos ha ido ubicando en su momento la provincia. Es decir, son cuestiones de bioseguridad, cuestiones de prevención, que todas las conocemos. Acá nadie se puede hacer distraído, porque si han machacado durante día, tarde y noche durante 6 meses, es con las medidas de prevención, el aislamiento, los 2 metros entre persona y persona, el uso del tapaboca, todos los extremos cuidados que debemos tener. Pero, lamentablemente, se ha podido visualizar en los últimos días que por ahí siempre están aquellos que a lo mejor les gusta transgredir las normas, claro. Les gusta no respetarlas, y por eso en algunos casos, no te digo todos, pero en algunos casos se produce este brote que tanto nos preocupa a nivel local. Fede, ¿qué resolución tuvo esta ordenanza? A grandes rasgos, ¿qué establece en este caso? ¿Multas punitorias, multas económicas? Y también saber un poco qué opinión tenés sobre esto. Sí, en realidad la ordenanza, como dijimos en el debate, y en esto coincidíamos todos los bloques políticos, que no es una ordenanza que uno le guste estar votando, porque de hecho entendemos que ya hay una normativa suficiente a nivel general, a nivel nacional, a nivel provincial, que establecen una serie de acciones punitorias, digamos, para quienes por ahí no respetan y no cumplen con las normas establecidas. De hecho, el primer decreto dictado allá en marzo ya establece una serie de situaciones, y nosotros estamos enmarcados en ese decreto, porque de hecho, cuando el intendente municipal decreta la emergencia sanitaria en el Partido de las Flores, lo hace enmarcado en ese decreto, en ese DNU nacional. Después el Consejo, a través de 2 ordenanzas, la 3222, convalida ese decreto estableciendo la emergencia sanitaria por el término de 180 días. En la última sesión votamos la prórroga por 180 días más, es decir, que vamos a estar hasta el mes de marzo aproximadamente en el marco de la emergencia. Y hay elementos, y hay medidas, y hay iniciativas como para poder disuadir la posibilidad de la propagación del virus. Pero como decíamos recién, hay veces que da la sensación como que a algunos les gusta ser hijo del rigor, y bueno, entonces sale esta ordenanza un poco también a solicitud o una inquietud planteada en su momento en el marco de la comisión de emergencia que se reunió la semana pasada en la municipalidad. Por eso llegó el recinto, una ordenanza que tuvimos que tratarla con mucha premura, a lo mejor no tuvimos el suficiente tiempo para poder evaluarla y analizarla en la mayor profundidad, pero bueno, pudimos introducir al menos dos pequeñas modificaciones al texto original, modificaciones que fueron compartidas por todos los concejales, porque de hecho hasta el bloque oficialista, algunos concejales del bloque oficialista también entendían que ameritaba tener alguna especie de modificación, y en ese sentido se pudieron introducir en la mañana de hoy y fueron votadas por unanimidad. En resumen de cuentas, Marcelo, la ordenanza lo único que hace es ratificar todo lo que establece el decreto de las medidas del aislamiento social preventivo y obligatorio. Van a estar prohibidos, por ejemplo, están prohibidos por ordenanza municipal las reuniones sociales en lugares abiertos y en lugares cerrados. Las reuniones familiares en lugares cerrados hasta un tope máximo de 6 personas, teniendo en cuenta el núcleo conviviente, y 6 personas como máximo, que se pueden frecuentar, no para un evento de determinadas características, pero sí también entendemos que hay muchos adultos mayores que requieren de la presencia de algún familiar para que los asista, para que le haga algún trámite, mucho tipo de cuestiones, de cosas, y es importante que esa actividad se pueda seguir desarrollando con absoluta normalidad.
La ordenanza establece, como lo establece el decreto, el uso obligatorio del tapabocas. Esto es algo que ya todos lo conocemos, hace 6 meses que venimos hablando de esto. O sea que nadie lo puede desconocer. En la vía pública, si uno va de manera individual, caminando, o en bicicleta, o en auto, si es una persona solo, puede no llevar el tapaboca colocado, pero automáticamente, cuando se pone a interactuar con otra persona, es de obligatoriedad, como todos lo sabemos, el uso del tapaboca. Y quienes no cumplan con estas medidas, van a sufrir una pena, una infracción, que están en unidades fiscales del orden de los 16.000 pesos para arriba, para aquellos que por ahí infrinjan con el cumplimiento de esta ordenanza. No es una medida que nos hubiese gustado a todos tomar, nos parece que hay herramientas suficientes, pero por ahí, en este marco, en este contexto, cuando por ahí hemos visto cómo, producto de algunas situaciones no claras por ahí, daría la sensación que eso ha posibilitado por ahí el ingreso del virus o la circulación, digamos, del virus en nuestra ciudad. La verdad que ha sido un año terrible. Como lo expresaba, si habré trabajado 3 meses, 4 meses, fue mucho. Es angustiante. No sé si llegás a un punto de depresión, pero nada, el día a día, uno se hace mucho la cabeza y piensa y siempre trata de buscarle la forma, pero bueno, llega un... Lo de hoy fue un punto de quiebre, creo yo, que me rebalsó. Claro. Aparte, no es en contra de la persona, porque, repito, ellos están haciendo su trabajo, claro, y se desempeñan en su laburo, pero era nada más de decir, ¿sabes qué? Te entiendo, me pongo en tu lugar. Pero capaz no fueron las palabras, simplemente se solucionaba de la forma que él me lo planteaba, que era quitar un auto. Y yo, en mi angustia y bronca, le decía, pero vos tenés que entender que yo no lo estoy poniendo ahí ni lo dejo a propósito, no puedo trabajar. Vanessa, bueno, vos sabés que, y habrás recibido muchos mensajes seguramente hoy, sos un poco el reflejo de lo que le pasa a un montón de vecinos de la localidad que simplemente piden y quieren trabajar, en una situación muy agravada donde el vecino ha aguantado mucho, ¿no? Hay que aplaudirlo realmente al vecino, más allá de algunos casos excepcionales, por lo que viene haciendo y aguantando en esta pandemia. Me parece que sos un poco el reflejo de esa gente. Es que se pone tirante. Uno al principio, bueno, entre el miedo y todo, dijimos, bueno, paramos, siempre con la responsabilidad hacia el alumno, hacia la gente, nada, pero después pasaron 3 meses y nada, el bolsillo estaba flaco y uno tiene sus hijos y sus necesidades y, viste, la familia te tira y vos ves que se acorta el dinero, claro, del día a día y nada, te lleva mal, la cabeza se te dispara para cualquier lado y bueno, más el encierro, más todo, ha sido un convito de todo. Vanessa, tenés la suerte, bueno, que tu pareja tiene trabajo. Hay situaciones incluso peores, ¿no? De donde tampoco tienen ninguno de los dos trabajos. No tienen nada, no tienen nada. Y yo siempre digo, mirá que yo, hay que reconocer cuando uno critica. Claro. Y yo lo reconozco cuando uno antes decía, no sé, no me importa la política, no soy de ningún nada. Tengo familia que unos son radicales y los otros son peronistas. Yo soy la oveja negra. Pero he criticado, ¿por qué no? Lo voy a decir, he criticado cuando los planes, cuando esto, cuando lo otro. Y me tocó a mí. ¿Viste? Y vos decís, bueno, ahí tenés la cachetada, me tocó a mí. Yo recibí el IFE, yo recibí ayuda cuando no
dieron la ayuda municipal para el área de deporte. Y hoy, como le contaba en la entrevista a Julio González, sentí vergüenza. Claro. Pero no por nada malo. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a laburar. Y capaz que esa plata que me dan a mí, hay uno que está mucho peor que yo. Y te da vergüenza agarrarla. Y la agarrás porque la necesitas. Y es un golpe feo, ¿viste? Es como yo te digo, a veces la cabeza tira para cualquier lado y hay gente que está mucho peor. Claro. Claro, el pedido básicamente fue claro, ¿no? Que querés hacer lo que sabes hacer, que es trabajar. Trabajar. Habíamos arrancado muy bien. Bueno, yo hablo por parte los chicos de los gimnasios con todos los protocolos. Tengo a mi vecino acá que todos los chicos, todos por igual, con protocolo. Los que estamos de parte, todos somos uno. Los que estamos en la parte de instructores, yo por ejemplo soy instructora de Zumba, después hay otras chicas que también son instructoras aeróbicas, está la chica que hace danzas y bueno, es todo. Todos necesitamos trabajar. Se nos puso difícil a todos. Y cuando arrancamos, como todos ya han dicho, que todos repetimos lo mismo, el protocolo se cumplió, la gente misma se cuidó, porque no necesitaba ni siquiera decirle, ay, te olvidaste de limpiarte los pies, no. Se limpiaban, ellos te pedían la planilla para llenar, ellos, un cuidado total. Y cuando pasó esto de los casos, que saltó todo esto de golpe, cuando escuchamos al intendente de esos 15 días, es como que, ¿viste? Cuando uno retrocede todos los meses atrás, y vos decís, no van a ser 15 días y claro, ya... ese fue el impacto final, Vanessa, digamos, del quiebre, digamos, el último anuncio del intendente. El quiebre, sí, qué sé yo, ¿viste? Uno arrancó tan bien motivado a laburar de nuevo, y que la economía de uno, aparte, yo como expresaba hoy, a principio de año, yo como tantos otros, uno arranca el año e invierte en material, invierte en cosas nuevas, contento, año nuevo, vida nueva, cosas nuevas. Y cuando nos agarró todo esto, yo comentaba hoy, a mí me saturó, porque me quedó una visa al rojo vivo, me quedaron deudas, ¿viste? Y después tenés que ir y dar la cara y decir, vos sabés que este mes no llego a pagarte porque no estoy trabajando. Y es horrible. Claro. Me desbordó todo. Que como decía, no es que uno se enoja, capaz quizá habrá alguien que se enoje, pero yo sentí más dolor por lo que hablaba hoy, la falta de empatía, porque todos decimos de la boca para afuera hay que ser empático. Sí, de la boca para afuera es todo lindo, pero ninguno accionamos, ninguno. Y qué sé yo, te supera todo, porque pensás en un futuro, porque uno dentro de todo no es viejo, es joven, y pensás a llegar, no sé, a los 70 tranquilo, y tenés criatura, y vos decís, la puta madre, ¿qué va a pasar con esta criatura? Es un combo, la cabeza te trabaja de mil maneras, y no podés trabajar, y no podés pagar. Claro.